¿Qué tal, queridos amigos? Qué alegría encontrarnos nuevamente en su canal, Padre Edgar Tapia, ya en este ambiente de Pascua, en este ambiente de alegría que nos trae Jesucristo nuestro Señor. Hemos recibido esas noticias maravillosas de que Cristo está con nosotros. Unidos a Él podremos salir victoriosos de todas nuestras dificultades, de nuestras tribulaciones. Con Jesús vamos a salir de nuestros sepulcros, sobre todo en este tiempo tan difícil como el que estamos experimentando en la humanidad frente a esta pandemia, pues que nos está azotando. Bien, y en esta alegría de Pascua, qué bonito poder reflexionar sobre cómo enfrentar las situaciones nuevas. Si hay algo que nos puede ayudar, es muy bien que tomemos ese libro de los Hechos de los Apóstoles sobre cómo la iglesia tuvo que adaptarse a una situación nueva, nada menos que la ausencia física de Jesucristo, de aquel que la fundó, de aquel quien les garantizó que siempre estaría con ella, y cómo los discípulos tuvieron que enfrentar esa realidad, que físicamente ya no estaban ahí, pero que espiritualmente allí estaría en medio de ellos. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, estaré en medio de ellos. Una situación nueva y una situación también difícil, porque si recordamos, mis hermanos, tuvieron que enfrentar muchas tribulaciones, muchas pruebas, persecuciones. Recuerden ustedes, los cristianos eran martirizados, los cristianos eran crucificados, los cristianos eran quemados en algunos momentos. Los cristianos tuvieron que verse sumergidos a las catatumbas, allí celebrar su fe. Pero miren cómo, aún a pesar de esa circunstancia nueva, exigente, la iglesia permaneció, la comunidad permaneció. Y entonces también hoy nosotros, que estamos viviendo una nueva realidad, que estamos viviendo una nueva situación, pues cómo enfrentarla, cómo entender que la mayoría de los cambios, por difíciles que sean, pueden traer también ganancias. En efecto, los cambios traen pérdidas. Hoy vemos cómo la economía está cambiando, cómo los trabajos están cambiando, y algunos incluso pueden estar sintiendo, si es que no lo están sintiendo ya, que lo están perdiendo todo. Pero, ¿cómo asumir los cambios? Y sobre todo este cambio que es tan abrupto, que es tan fuerte, este cambio que no nos dio tiempo absolutamente para nada. Hoy todas las instituciones estamos diciendo eso, estamos aprendiendo, porque nadie sabía cómo enfrentar una pandemia. Sí, tal vez nos habían hecho advertencias, tal vez nos habrían hecho algún tipo de señalamientos, pero realmente esto es algo nuevo. Yo he escuchado en los gobernantes, he escuchado en los miembros de la iglesia, he escuchado en cada una de las instituciones. Con humildad reconocemos que estamos aprendiendo, que esta experiencia nos está enseñando muchas cosas. Eso ya es una ventaja. Entonces, hoy quiero tratar con ustedes ese tema, cómo enfrentar situaciones nuevas sin desesperarnos, sin angustiarnos. Sí, a pesar de que esto va a traer una pérdida en todos los aspectos, cómo enfrentar esta situación nueva que estamos viviendo como humanidad. Bienvenidos, no olviden suscribirse a mi canal, Padre Edgar Tapias. Se suscriben, oprimen allí el botoncito rojo también de las alertas para que puedan compartirles cada una de las reflexiones que pueda realizar durante este tiempo. Bienvenidos. Cuando se presenta una situación nueva como la que estamos viviendo y sobre todo cuando es tan exigente, debemos hacer frente, y hay actitudes que nos permiten una rápida adaptación. Hay actitudes que nos permiten adaptarnos, así como hay actitudes que por el contrario nos mantienen atados, estancados, pues a situaciones que ya no tienen vigencia. Miren, esta situación cambia. El mundo no va a seguir siendo el mismo. El mundo va a cambiar. La humanidad va a cambiar. Nuestras costumbres van a cambiar. Ya en otro video lo decía a ustedes. Ojalá siempre sea para bien. Pero tenemos que ya tener una actitud de aceptación de esta realidad. Difícil, exigente, sacrificante, pero definitivamente la realidad que vamos a enfrentar va a ser nueva para todos y cada uno de nosotros. Y por supuesto, esto va a transformar nuestros hábitos, va a transformar nuestra manera de relacionarnos, va a transformar todas esas expresiones sociales, al menos por un tiempo. Ojalá que no sea por mucho, pero al menos por un tiempo. Y en algunos aspectos, por ejemplo, ya los grandes especialistas en estos campos nos dicen, ya, por ejemplo, tenemos que acostumbrarnos un poco y durante un buen tiempo al distanciamiento social.
estábamos tan acostumbrados a extender la mano. Yo personalmente me disfrutaba mucho dar la mano a mis hermanos, a los miembros de mi comunidad, a las personas mayores. Nos enseñaron tanto, qué bonito, qué detalles tan bellos, pero eso va a cambiar. Sí, una pérdida, pero seguramente que encontraremos otras maneras de expresar el afecto, el cariño y el respeto. Entonces, encontrar en este momento actitudes que nos ayuden a superar esta crisis. Y aquí hoy quiero compartirles algunas que nos pueden ser muy útiles. Actitudes positivas para poder asumir un cambio. Quiero compartir con ustedes estas actitudes que nos ayudan. Por supuesto que esto va a exigir un esfuerzo. Tenemos que entender que cada cambio es difícil, traumático, va a generar siempre crisis. Eso lo tenemos que entender. Eso es importante tener bien claro, que hay que aceptar, que tenemos que dar ese paso de aceptación de esa realidad, que seguramente añoraremos otros tiempos, añoraremos otras actividades. ¿Quién no añora? Hoy me encontraba con una persona, por ejemplo, compartir un tinto con un amigo, el saludarnos, etc. Pero hay unas actitudes que nos van a ayudar a que esto sea un poco más fácil. No quiere decir que no se necesite de esfuerzo, de crear buenos hábitos nuevamente, de cambiar algunos hábitos y generar otros buenos hábitos, pero que es fundamental. En primer lugar, para poder enfrentar este cambio que se nos está exigiendo, que la misma realidad nos está exigiendo, es detectar lo antes posible las emociones que esto nos suscita. Es importante eso, ya lo había compartido en otro de mis videos. Esto es una batalla emocional y tenemos que descubrirnos como personas de emociones. Sentimos, no podemos ocultar nuestros sentimientos, no podemos encerrarnos en nosotros mismos. Tenemos que aprender a descubrir qué es lo que nos está suscitando esta experiencia que vivimos, si es rabia, si es decepción, si es preocupación, si es nostalgia, si es tristeza, en fin. ¿Cuáles son esas emociones que despiertan en mí estas circunstancias? Y eso es importante lo antes posible, para centrarnos, para ubicarnos, para descubrirnos. No podemos estar evadiendo nuestras emociones, no podemos estar llenándonos de cosas, de actividades y no centrarnos en nosotros mismos. Es importante que nos cuidemos en nuestros hábitos de aseo. Todas esas campañas que nos dicen a diario de limpiarnos al entrar en casa, de generar la zona de desinfección, etcétera, muy importante. Pero por favor, nuestra salud emocional, descubrirnos como personas que sentimos, este momento nos está haciendo despertar muchas emociones a todos, a los enfermos. Hay personas que ya están entrando en depresión, hay personas que venían con problemas psicológicos y están pagando las consecuencias de manera impresionante, han recaído en sus depresiones. Hay familias que están entrando en crisis, hay matrimonios que no han logrado reencontrarse porque no han logrado sentarse a descubrir sus emociones, cómo se sienten. Dialogar sobre ellas es fundamental en este momento. Entonces, lo antes posible, detectar las emociones que nos está suscitando esta experiencia de aislamiento que estamos viviendo. Y no solo para este momento, porque ya las autoridades nos advierten que esto va a alargarse un poco más. Si bien es cierto que vamos a poder salir poco a poco, pero las actitudes, el cambio va a ser total, radical. En segundo lugar, esto es muy importante, evitar caer en el ciclo de la furia o de la preocupación. Seguramente que van a ser muchas las circunstancias y los eventos donde la furia, la preocupación se va a apoderar de nosotros. El trabajo, el estudio de los niños, las deudas, el compromiso con los bancos, los servicios. ¿Qué decir de aquellas personas que no tienen nada en su mercadito, el alimento diario? Pero por favor, el hecho de que haya y nos dejemos guiar por el miedo o el hecho que nos dejemos llevar por la preocupación no va a solucionar absolutamente nada. Si yo le quito preocupación o le pongo preocupación a la circunstancia que estoy viviendo, no me va a añadir en nada. Todo lo contrario, la preocupación y el miedo me van a opacar y me van a estancar para poder encontrar realmente el cómo enfrentar esta realidad. Si estoy en paz y si estoy pasando por un momento de tranquilidad, si me procuro dar tranquilidad, si rompo ese ciclo de odio, de rencor, de preocupación, voy a ver soluciones. Voy a encontrar soluciones. Es muy distinto enfrentar un problema angustiado, desesperado, lleno de miedo,
lleno de preocupación, a enfrentarlo en paz y en tranquilidad. Todos tenemos problemas. La diferencia es el cómo lo enfrentemos. Entonces, romper esos ciclos de preocupación y mucho más esos ciclos de furia. Si no logramos romper esos ciclos de furia, pues miren que ya va creciendo el maltrato, la violencia intrafamiliar. Bien, en tercer lugar, si el cambio es ineludible, como es el que estamos viviendo, porque es un cambio que no podemos eludir. Esto es algo ineludible. Si el cambio es ineludible, vamos a colaborar con él. Sí, es un reto que tenemos todos. Como les decía anteriormente, pues estamos aprendiendo. Nunca pensábamos estar aislados. Nunca pensábamos que nuestra vida iba a sentirse tan frágil. Acabamos de celebrar la Semana Santa. Yo personalmente, como sacerdote, cuando escuché esa noticia en la que nuestros obispos nos decían tenemos que cerrar los templos, para mí fue algo terrible. Qué preocupación, qué tristeza por mi comunidad, por mí mismo, pero también por mi comunidad. Los retos que venían, ¿cómo así? Una Semana Santa, encerrados, una Semana Santa sin tener contacto con mis hermanos, con mis fieles, con los enfermos, con los ancianos, con los niños. Créanme que yo entré en un momento difícil, pero tuvimos que salir, tuvimos que enfrentarnos. Bueno, ¿qué hay que hacer? Aprender a manejar las redes, vamos a tratar de aprender a manejar, a valernos de los medios, y celebramos Semana Santa. Superamos la crisis y hoy no todos los que quisiéramos, o tal vez más, no lo sabemos, pudieron tener acceso a las celebraciones de Semana Santa. ¿Quién no se conectó de nosotros los católicos para ver al Papa, para ver al obispo, para ver a nuestro párroco o a algún sacerdote amigo con el cual comulguemos? Pero fue algo muy bonito. Colaboramos todos para adaptarnos a esta realidad. Y es importante eso, no podemos eludir, no podíamos hacer nada. Si hubiésemos abierto nuestros templos en Semana Santa, por Dios, hubiese sido una irresponsabilidad grande, hasta un delito. Pero colaboramos para adaptarnos al cambio, tratamos de colaborar, eso es lo que hay que hacer hoy. Hay problemas, hay dificultades, esto es algo ineludible, colaborar con este cambio, colaboremos con este cambio. Cada uno puede hacer algo. Tal vez al comienzo no se palpe la solución, pero, insisto, no podemos seguir sumergiéndonos. Es distinto que sigamos sumergiéndonos a decir, hemos comenzado paso a paso, poco a poco, a salir de esta situación que estamos viviendo. En cuarto lugar, y esto es un ejercicio continuo, dejarnos fluir, liberémonos de nuestros prejuicios, liberémonos de nuestras ataduras, liberémonos de nuestros miedos, liberémonos de nuestra desesperación, que fluya en nosotros. Miren, vamos a quedar impresionados de cómo podemos enfrentar esta realidad. Vamos a quedar muy impresionados por Dios. Miren la capacidad de resiliencia, miren la capacidad de adaptación que tenemos nosotros los seres humanos. Es que dependemos mucho de las cosas externas, dependemos mucho de condicionamientos externos, dependemos mucho de cosas que al fin y al cabo eran pasajeras. Y entonces hoy dejemos fluir, que vamos a ver cómo nuestro mismo ser, Dios nos ha dotado de tantos carismas, Dios nos ha dotado de tantas bendiciones que ahora van a salir. Dejemos que fluya. Sobre todo dejemos que fluya nuestra fe, nuestra esperanza, que fluya nuestra capacidad de enfrentar esta realidad sin miedo, porque sabemos que Dios está con nosotros. En quinto lugar, ánimo hermanos, poner todas nuestras energías para adaptarnos lo antes posible. No hay que... Sí, es verdad, tenemos que vivir un tiempo de negación, tenemos que vivir como en todo proceso de crisis, un momento de rabia, un momento de negación, un momento de tristeza, un momento de culpa, pero lo antes posible a salir, lo antes posible a trabajar, hay que adaptarnos lo antes posible por el bien de la familia, por el bien nuestro, por el bien de la patria, por el bien de la iglesia, por el bien de los hijos, por el bien de todos, mis hermanos, lo antes posible. Hay que empezar, hay que luchar. Esta semana de Pascua es el momento propicio. Hoy tenemos el espíritu renovado. Tenemos el espíritu, la alegría, el gozo de Cristo resucitado y Dios nos va a ayudar. Lo antes posible, adaptémonos. Ya no demos paso, ya no dependamos. Yo sé, familias pobres que todavía están esperando, por supuesto que les ayudemos, pero vamos a ver cómo logramos lo antes posible ayudarles a ellos. Lo antes posible. Recuerdo que
cuando tuve la oportunidad de hacer un vuelo aéreo, en esos ensayos sobre esas indicaciones sobre cómo enfrentar un posible accidente, siempre nos decían, primero usted asegúrese y primero usted colóquese toda su protección y después sí ayude al otro. Entonces, ayudémonos nosotros mismos, démonos fuerza y seguro que vamos a poder ayudar a los otros a adaptarse a esta realidad que estamos viviendo. Y por favor, yo aquí quiero pedir, no seamos miembros de esas cadenas de pesimismo, de odio, no seamos motivo para que nuestra sociedad no se esté adaptando a este cambio. Algunas personas a través de falsas noticias, a través de cadenas llenas de odio, de resentimientos, sí, hay muchas cosas que criticar, por supuesto, este es un país democrático y todos tenemos nuestra visión distinta de la realidad en estos momentos, pero en estos momentos tenemos que estar unidos. Ya después vendrán los momentos para exigir, para denunciar, ya están las instituciones, está la Procuraduría, la Contraloría pendientes a cada acto de corrupción, pero que eso no genere en nosotros episodios de rabia que nos lleve todavía a estar esclavos de este momento tan desesperado que vivimos. Entonces, ya empecemos a cambiar, ya empecemos a adaptarnos nosotros mismos y tenemos que estar adaptados lo antes posible. Este virus se vence con disciplina, este virus se vence con solidaridad, con responsabilidad, mis hermanos. Tenemos que cambiar lo antes posible. Tengo que aprender a cambiar mis hábitos cuando salí a la calle. Definitivamente no puede. Lo antes posible tengo que acostumbrarme a que cada 3 horas como mínimo me tengo que estar bañando las manos, como mínimo. A que ya no puedo estar utilizando el mismo calzado cuando salgo a la calle o cuando entro. Qué difícil eso, qué difícil. Cuando teníamos la concepción de que había que conservar o mantener lo mejor posible la ropa, ¿no? Hay que cambiar. Y esto es lo antes posible. El virus ya está actuando, el virus ya está matando, el virus ya está quitando salud. Adaptémonos lo antes posible para que podamos enfrentar como debe ser, que este virus nos encuentre como debemos estar preparados, dispuestos emocionalmente al menos. Y luego, en sexto lugar, evitar la añoranza de la antigua situación. Sí, esto es fundamental, realmente, aunque añoramos esos tiempos, esas Pascuas, esa Semana Santa, esos días, esos fines de semana, añoramos eso. Añoramos el que podamos, cuando quisiéramos salir, ¿quién no añora ir a visitar a su abuelo, a su padre que está lejos? Vivimos de añoranzas a épocas, cuando podíamos salir a tomarnos un café libremente, estar en el parque. Los que más o menos practicamos el ciclismo, añoramos esos días en que podíamos tomar nuestra bicicleta y en cualquier momento salir corriendo a ver cómo podíamos disfrutar de la naturaleza y de nuestra salud, ¿no? No hay que vivir de añoranzas, hay que aceptar ya la realidad. Que esos bellos recuerdos, por supuesto que siempre están ahí, nos sirvan más bien a enfrentar esta nueva realidad, porque no más adelante volverán. Pero por ahora, centrarnos en lo que estamos viviendo, ser disciplinados, vivirlo como debe ser realistas y adaptarnos cuanto antes. Estamos hablando acá de adaptarnos lo antes posible. Bien, y por último, pensemos esto, que todo es para nuestro bien. Lógico que en este momento de crisis, mientras aceptamos, mientras damos ese pasito de aceptar, pues es difícil. ¿Hay esto qué? Cuando uno dice, todo esto es para nuestro bien, ¿cómo así? ¿Cómo va a decir usted que esto es para mi bien? ¿Cómo así que esto no? No lo entendemos, pero sí. Pensemos que pensemos que esta nueva situación a la larga nos va a favorecer. Tengamos esperanza. La palabra de Dios precisamente nos dice en algunos momentos, ¿no? Así como la madre cuando da a luz a su hijo, siente el dolor y siente el temor. Algunas madres de familia están pensando por la preocupación de cómo dar a luz a sus hijos en medio de esta pandemia. Ya hablaremos de ese tema también. Pero luego cuando sus hijos nacen son la alegría, el gozo, la paz. Los niños que van a nacer en esta pandemia van a tener algo de especial porque son signo de esperanza. Esos niños son los que nos van a ayudar a dar fuerza, a dar la batalla a los médicos, a ustedes, queridos padres de familia, a todos nosotros, a quienes servimos a una comunidad. El pensar en los niños pues tiene que motivarnos que esto va a salir adelante. Van a encontrar de pronto una creación más estable,
un mundo mejor, menos contaminado. La naturaleza está recobrando su dinamismo en algunos lugares. Lástima que en otros pues la humanidad siga siendo motivo de desastre. Pero bien, aquí nos referimos es que hay que adaptarnos a este cambio y que a la final esto nos favorecerá. Yo he escuchado muchísimos testimonios de personas, de familias que hoy están felices porque fue gracias a este tiempo de aislamiento donde pudieron reencontrarse, donde pudieron restaurar su matrimonio, donde han podido reconciliarse y ellos dicen, Padre, este fue un tiempo de bendición para mí. Pues bien, ánimo a asumir este cambio, a asumir este tiempo con esa actitud de fe y de esperanza junto al Señor Jesús. No olviden suscribirse a mi canal y los espero. También sus comentarios, también sus aportes, sus sugerencias sobre qué temitas podríamos tratar en este canal para ayuda de todos. Dios los bendiga, que el Señor resucitado nos siga iluminando a todos.